Todo surge a través de un concurso hace 2 años atrás, de la gestión que estaba en cultura de la provincia, que era sobre documentales basados en mitos y leyendas de nuestra provincia. Y bueno, yo me comuniqué con Eleonor Holguín, que me sabe producir algunos trabajos, y le dije que quería contar la historia del Banco Nación. Me pareció una buena excusa, entre comillas, para contar algo que había sucedido a comienzos del siglo XX ¿Fue un acá en la mito, ciudad. fue una leyenda o fue un suceso real? Es un suceso real, Claro, es un claro. suceso real. Bueno, es una larga historia esto, porque uno no puede alejarse de el contexto histórico que sucede esto. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, Ujú. cuando Argentina sufría la presidencia de Roca, en el cual las clases obreras y trabajadoras no tenían ni siquiera la posibilidad de poder votar. Dentro de toda esa convulsión que había social en aquellos años, se permitía que vinieran muchísimos extranjeros al país, y entre ellos entra la banda de Butch Cassidy con Sundance Kid y Eta Place. Entran como empresarios de empresarios ganaderos. Ganaderos, Y sí. bueno, así es como se quedan un par de años en Cholila, en la provincia de Chubut, con tierras que le regala el Estado, Ujú. donde había una gran colonia de extranjeros, más anglosajonas, por sobre todo. Y bueno, había lo que hoy sería como un FBI, ¿no? Que era la agencia Pinkerton, que era un grupo parapolicial que capturaba personas que eran buscadas. Y como Claro. Butch Cassidy con su banda habían asaltado muchos trenes y bancos y nunca los podían atrapar, estaban como dentro de la lista para Como los más captura. buscados de aquella Sí, época. seguramente los más buscados, porque nunca los podían atrapar. Y ellos se Eso, vinieron al fin del mundo, como era conocida la Argentina en esa época. tal cual, tal cual, Es así más, es. cuando asume Francisco Papa, lo llaman el Papa del fin del mundo. Tan Así actual, es. ¿no? Claro, vinieron acá, Eta Place, que era la mujer de Sundance Kid, era bilingüe, era profesora en la ciudad de Denver. Mirá vos. Que nadie se explica cómo hace qué fue lo que la llevó a dejar toda su vida, su familia, e irse de gira delictiva con estos dos y un par de forajidos más. La cosa es que ellos se instalan ahí en Cholila, están 4 años hasta que esta agencia Pinkerton insistentemente logra dar con ellos a través de correspondencias, y bueno, comienza una nueva etapa de persecución hacia ellos, y empiezan a subir hacia el norte de nuestro país. Y ahí es cuando pasan en el mes de diciembre por aquí. Villa Mercedes en aquellos años era una ciudad muy próspera, muy Claro. pocos años, pero tenía más de 5.000 habitantes, tenía 4 líneas férreas en aquel momento, y Era como tenía el centro del país, el centro geográfico del país continental, ¿no? Lo aclaro. sí, su feria rural era muy importante, Sí, y es por eso que el Banco Nación solo tenía una sucursal y estaba acá en Villa Mercedes. Así que claro. era importante la movida de dinero que había acá en la ciudad. Así que bueno, ellos estuvieron una semana, se hicieron amigos de la gente de acá de la ciudad y de los que venían también a ofrecer sus ventas. Hicieron Y bueno, inteligencia, digamos. y esa es la diferencia entre ellos y otras bandas como Billy the Kid, pistoleros de aquellos años, que eran asesinos. Estos eran Claro, más cerebrales. claro, claro. Antes de hacer un robo hacían toda una cuestión de logística para escaparse, hacían postas de caballos, trampas, no mataban, Ujú. y bueno, eso les daba, para mí entender, un condimento especial, porque me gustaba mucho esto de la idea de como de Robin Hood, ¿no? Porque Ujú. eran amigos de granjeros, eran amigos de comunidades indios, de aborígenes también. Por eso siempre se refugiaban en esos lugares y no los podían atrapar. Así que Claro. bueno, ese es el motivo por el cual ellos pasan por acá, por Villa Mercedes, el 19 de diciembre, roban el banco minutos antes del mediodía, con un tiroteo que ellos no se esperaban, porque el gerente del banco, el alemán Federico Harliet, y su hija Emilia, de 17 años, eran expertos
y coleccionistas de armas. Tiradores, Así que, claro. así que de un bando y del otro no sabían quiénes eran, así que fue una balacera. gran sorpresa. Sí, una balacera, una gran sorpresa, y bueno, no pudieron asaltar el banco, solamente se llevaron unas pocas monedas que había un sodero que estaba en ese momento haciendo un depósito, así que eso es el hecho real, y después, bueno, escapan y nunca se pudieron encontrar sus restos, sí dicen 10.000 cosas. Que estarían en Bolivia, que habrían Claro, regresado a Estados Unidos, sí, hay mucho. sí, sí, hay una película hollywoodense que de hecho ganó Sí, el Oscar que cuenta esa parte de Bolivia, pero no se puede certificar que hayan estado en Bolivia. claro, claro. Hay un documental del año 93 que hace el registro de cuando vienen de Estados Unidos a exhumar las tumbas en Bolivia, y los huesos que sacan son de personas, digamos, colla, digamos. Locales, Claro, 1,60 m por ahí, claro. tenemos presentes que estos eran gringos robustos, así que no hay nada que pueda certificar que ellos hayan trabajado, solamente dichos. En cambio, el paso por acá, por Argentina, por Buenos Aires, por Cholila y por Villa Mercedes, sí, eso se puede certificar. El Banco de Villa Mercedes, el robo al banco, está muy documentado por un gran archivero y periodista, investigador, don Tello Cornejo, ¿no? Sí, hay muchos Hay muchos mucho. que han hecho este trabajo, entre ellos está Tello Cornejo, pero hay personas que esta película me ha dado la posibilidad de viajar Mirá y vos. conocer personas que específicamente, es como, hay grandes delincuentes que tienen sus fanáticos, hasta Charles Manson tiene sus seguidores. Ujú. Esto no es ajeno, donde ellos conocen hasta datos que muchas veces no los podemos encontrar en bibliografías, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entre eso para mí fue una gran fuente de información, ¿no? Y por suerte he tenido la posibilidad de conocerlos y mostrarles la película y están conformes. Ahí siempre se entiende como un debate, ¿no? Una discusión sobre qué es lo que pasó después de que robaron el banco de Villa Mercedes. Solo que he sido fiel a lo que yo he podido comprobar, que es el salto de ellos hacia el sur de la provincia, Mendoza y Chile. Claro. Y después un barco. Después dicen que aparecieron en Estados Unidos. Ujú. Después otros dicen, los uruguayos dicen que apareció en Uruguay, los neuquinos dicen que apareció en Neuquén, los bolivianos dicen que apareció en Bolivia. Claro, cada uno le quiere dar la manija que quiere aprovechar sobre ese personaje. Sí, lo concreto es que no hay nada que pueda dar certeza de todo eso. Lo que sí hay certeza de que toman ese barco en Chile, pero no más de eso. Después si volvieron, se bajaron a la media hora y se volvieron nadando, no lo sé. Yo no lo sé y no lo puedo certificar, por eso yo, con esa parte de la historia que muchos comentan, yo no la he dejado de lado porque no se puede documentar. No puedo dar. Martín, y bueno, el documental está dramatizado, por supuesto, por actores, ¿no? Sí, como yo vengo más de la ficción que del documental, esto me dio la posibilidad de meterme en un género que es para nosotros es un terreno inhóspito, como es el western. Claro. Para nosotros son los gauchos, pero bueno, en el norte son los cowboys. Sí. Así que, y las cougars, como sería esta place. Así que bueno, nos despachamos ahí con varias recreaciones de la época, sobre el paso de ellos por la Argentina y también, lógicamente, el asalto al banco y sus costumbres de los años. Bien. Que bueno, es un mediometraje porque esto se adaptó a la premisa de un concurso que era sobre media hora de duración. Yo me extendí un poco más, lo llevé a 40 minutos porque me parecía que era importante también destacar la figura del banquero y de su hija, porque son personajes muy interesantes, son un punto de giro en la historia muy atrapante. Porque yo creo que dentro de esta situación que pasa en el asalto al banco, creo que los verdaderos héroes son ellos, los del banco, ¿no? No es por defender una institución ni nada, simplemente llevarlo a ese terreno de lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Y esto, digamos, como para presentarlo en San Luis capital, que siempre es muy particular en cuanto
al conocimiento que se tiene de Villa Mercedes. ¿Considerás que va a ser aceptada como una buena historia, un buen documental? Decime por qué presentarlo en Casamoyo. Ya lo presenté hace 2 meses atrás en la universidad, en la sala Mauricio López. Afortunadamente nos acompañó una muy buena convocatoria, se armó un lindo debate posterior. A mí lo que me llamó la atención, ¿no? Es darme cuenta que no sabían que había pasado esto en Villa Mercedes. Porque tengamos en cuenta que nuestra provincia es un pañuelito, es una provincia muy chica. ¿Cómo puede ser que gente que vive a una hora no sepa lo que pasó acá? Y cómo puede ser también que muchas veces sucede lo contrario, gente que no sabe lo que sucedió en San Luis dentro de la historia. Me parece que ahí es donde uno como documentalista se empieza a percibir que hay muchísimas cosas de nuestra historia que se deberían volver a poner sobre la mesa. Imagínate que yo estoy dedicado ahora a contar historias de tipo micro documentales, sí, que la gente, por ejemplo, camina por las plazas de San Luis y a lo mejor en las plazas de San Luis abajo hay canales, hay túneles, hay todo un mito sobre eso y hay muchísima gente que no lo sabe. Hay un antiguo templo donde debajo del piso del antiguo templo hay personas y personalidades del siglo XIX enterradas allí. Sin embargo, el público general lo desconoce, tal vez porque también ha faltado una difusión, una investigación seria, más masiva, ¿no? Sí, nosotros conocemos más de la historia de otros lugares que... Totalmente de acuerdo. Historias mal contadas, historias muy mal contadas. Yo también he contado la historia de Germán Abel Alleman, que me parece que es una figura de suma relevancia en la provincia de San Luis. Totalmente. Y la mayoría de la gente no sabe quién es. Claro. Es un alemán, como también el gerente del banco, que dio la vida por San Luis. Él fue el que hizo los primeros mapas, el primer relevamiento de la flora y la fauna. Es un documental valiéndome de testimonios de historiadores de eso y me di cuenta cuando voy de un lugar a otro llevando el trabajo que la mayoría de la gente no sabía. Puedo entenderlo de un cordobés, de un porteño, de un extranjero, pero la gente de San Luis que no sepa quién fue Germán Abel Alleman. Y eso precisamente por dejar de lado sucesos históricos trascendentales de nuestra historia. Así es, Martín. Hablamos de la historia. Hay algo que está en el libro de récord, por decirlo de un modo, pero para mí trasciende mucho más que un Guinness, que es la figura de Teodoro Fels. Teodoro Fels fue el aviador que a 4 años después que asaltaron el Banco Nación en 1910, hizo la hazaña con su planeador de cruzar el Río de la Plata, llevando correspondencia de Buenos Aires a Uruguay y volviendo. Nadie había hecho en aquellos años, cuando la aviación estaba en pañales en el mundo entero, semejante proeza, y hasta el día de hoy la gente puede saber más de Aviador Origonio de Newbery acá en Villa Mercedes, que del propio Teodoro Fels, que fue el mentor de todo eso, ¿no? Claro. Este es un repaso. Yo indago muchísimo en la historia, no solamente, por ejemplo, el asalto al banco. La mitad de la película es sobre el momento histórico que vivía Argentina en aquellos años. Claro. Donde Roca, su yerno Juárez Selman, o Sarmiento, que era el ministro de Educación, después presidente, ellos no dejaban que la gente votara, solamente votaba la oligarquía porteña. Así es. Y todo eso, y la gente muchas veces, uno habla sobre estas cosas y dice, no, ¿dónde lo leíste? Eso es mentira, es totalmente falso. Bueno, como pasa en la actualidad, ¿no? Que hoy no te roban el Banco Nación, pero te sacan la reserva de oro en tu propia cara. Y nadie dice nada, y tal vez la gente lo dude, lo descrea, ¿no? Sí, esto también es como hay un refrán que siempre lo menciono. Dicen, el ignorante si quiere, se calla y aprende, el necio jamás. Claro. Al necio le podés dar todos los fundamentos sobre la mesa y va a seguir sobre lo mismo. Es el signo de los tiempos que corren. No puede ser que tengamos un gobierno de una calidad paupérrima, guiándonos a todos, a los argentinos. Yo veo esto y veo que se repite la misma historia de Roca.
Roca, Sarmiento, con todo el vaciamiento que hicieron de las culturas originarias. Nadie menciona todo eso. Se habló ayer de que era el Día de la Raza. Así es un es. retroceso volver a hablar del Día de la Raza. No, hoy prácticamente la palabra raza en la cultura nuestra, humana, en la actualidad, no se utiliza en prácticamente ninguna parte del mundo. Y ayer, en la propia Presidencia de la Nación hizo un comunicado sobre Así eso, es. o sea, burlándose de la historia, Una vergüenza. apostando a la ignorancia de la gente. Hay gente que se siente cómoda nadando en esas aguas, que son los necios. Yo creo que las redes sociales han dejado en blanco lo que nosotros no estábamos percibiendo y que estamos rodeados de necios. Esto siempre existió. Lo que pasa es que las redes sociales lo han blanqueado. Ahora todas las personas pueden expresarse democráticamente a través de las redes sociales. Y ahí es donde emergió todo esto. Pero esto siempre estuvo, solo que no existía la posibilidad de que todos se expresaran. Es un punto de vista personal, que por supuesto, totalmente. Pero es una reflexión. Martín Ochoa, éxito esta noche a las 21 horas en Casa Moyo, la presentación de este documental imperdible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, la invitación, van a ver un documental que hace un registro sobre la época de aquellos años y por supuesto tiene una pincelada autoral, tiene muchísimo de rock and roll y de diferentes corrientes de música, porque bueno, le hemos dado esa impronta para que tenga su dinámica y no sea un documental de entrevistas y aburrido, así que los esperamos esta noche a las 21 en Rivadavia del 900.